Bien, amigos y amigas, vamos a entrar en materia con Alejandro Redondo, que forma parte también del contenido de Coloquio. Esteban Delgado, vamos a arrancar con Alejandro. Alejandro, bienvenido, sí, como siempre, que viene de vez en cuando aquí al programa Coloquio. Y como decía Alex Jiménez, hablar de un poco de la economía o el entorno internacional y su repercusión sobre la economía dominicana. De manera específica dominicana, una repercusión que ha de sentirse también en otros países, pero el caso que nos compete, que tiene que ver con medidas que ha tomado, por ejemplo, Estados Unidos en el ámbito arancelario. Se mantiene vigente todavía ese 10% de arancel sobre las importaciones de Estados Unidos de productos dominicanos. Sin embargo, hay un aspecto que la gente como se olvida un poco de eso, Alejandro, y es que si esos productos dominicanos que entran a Estados Unidos tienen por lo menos un 20% de materia prima norteamericana, entonces el arancel no aplica. O sea que tampoco es que un arancel que aplica así de manera indefectible para todos los productos dominicanos y de manera indistinta. Sí, bueno, te estás refiriendo al valor del contenido regional. Sí. Si tiene ese determinado porcentaje de 20% de contenido de Estados Unidos, no aplica el 10% de arancel. Parece ser que lo que se va a aplicar de manera general para todos los países es un 10%. Vimos la semana antepasada que Estados Unidos se reunió con China, específicamente el secretario de la Oficina Comercial de Estados Unidos y el de Finanzas con el gobierno chino, y de un 145% Sí. bajaron a un 35%, que es mucho todavía. Eso es inicialmente. Pero quedaron en una pausa de 90 días. De 90 días, veremos entonces. La información que tengo es que se le va a enviar una notificación a todos los países de cuál es el arancel que va a aplicar Estados Unidos a los productos que ingresen a su territorio. O sea, una medida unilateral que echa por la borda todos los esfuerzos que se estuvieron haciendo en la Organización Mundial del Comercio. Y los países tendrán que asumir eso, incluyendo a la República Dominicana. Alejandro, pero hay un elemento. Esteban mencionaba el 20% en la composición de un producto X. Yo recuerdo que cuando en el año 2004 el país estaba ya decidiendo la firma del Acuerdo de Libre Comercio, doña Sonia Guzmán hizo un encuentro con la prensa económica en un restaurante de Santo Domingo Country Club y hablaba de un tema que ahora Esteban me lo recuerda, que estuvo muy de moda con la creación de la Dirección de Comercio Exterior, que inclusive impartió sobre reglas de origen muchos cursos a la prensa dominicana. Y ahora que hablamos del arancel a la República Dominicana, y no choca precisamente ese 10% de arancel con lo que es el Tratado de Libre Comercio que se firmó, donde hay libertad de comercio establecida, con un tratado que realmente inclusive ha fortalecido el vínculo de la República Dominicana como uno de los países mejores aliados desde el punto de vista económico y social y de seguridad de los Estados Unidos. Obviamente, esa posición de un 10% a las exportaciones dominicanas puesto por los Estados Unidos ¿Es una traba? Una traba a las exportaciones dominicanas y deja de lado al Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. O sea que, como dije antes, todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales se está echando a un lado para imponer su posición en los Estados Unidos. Esteban, escúchame Esteban, un tema para ti, porque tú lo abordamos tú y yo. ¿Y no será esto una respuesta de Estados Unidos que cuando se produjo el reclamo de los arroceros dominicanos, a partir de las 23,000 toneladas libres de arancel,
Aquí se inventaron un arancel de un 99% de protección al arroz dominicano y quizás esa sea la respuesta debajo de la manga que sacó Donald Trump. La verdad es que no, tal vez no es una respuesta directa a eso de manera específica, pero sí tiene que ver con un asunto de violaciones de tratado. O sea, si tú cuando la comisión que envió el gobierno dominicano a negociar, a hablar con las autoridades de comercio de Estados Unidos sobre la situación, mire, ese 10%, ¿por qué no van a poner ese 10%? Lo que respondió Estados Unidos fue eso, le dijo, bueno, porque ustedes también están violando el tratado. O sea, ustedes están violando el Tratado de Libre Comercio porque ustedes han establecido algún tipo de arancel y de manera específica se referían a ese decreto del presidente que establece una cuota límite y un arancel a las importaciones de arroz que a partir de este año, de acuerdo con ese tratado, deberían entrar desde Estados Unidos libre de toda clase de arancel y libre de cuota. Pero yo insisto en que como quiera que sea, la situación no es tan grave como se presenta. Por lo que te mencioné, si el 20% de la materia prima que se utiliza para los productos que se van a exportar de República Dominicana a Estados Unidos es procedente de Estados Unidos, entonces no se aplica el arancel. ¿Qué ocurre? Estados Unidos, nosotros le exportamos hacia Estados Unidos en mayor proporción productos de zona franca. O sea, el 90% más o menos de las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos, más o menos el 90% son productos de zona franca. El otro 10% son productos nacionales. Ahora, la mayoría de zona franca que tenemos en la República Dominicana son de capital norteamericano o utiliza materia prima norteamericana. Entonces, la mayoría de productos de zona franca que va a Estados Unidos está entrando libre del 10% de arancel. ¿Por qué? Porque son productos que tienen como regla de origen materia prima norteamericana. Ya hay que ver ese otro 10% de productos nacionales. Porque aquí no podemos olvidar esa parte. Nosotros, es verdad que nosotros tenemos exportaciones, pero mira, de las exportaciones dominicanas hacia todo el mundo, más o menos 2/3 partes, 65-66% son de zona franca. Ahora, de esa de zona franca, el 70% va a Estados Unidos, que es lo que compone el 90% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, al final, ese arancel no nos está afectando de manera directa, por el tipo de producto que nosotros exportamos hacia allá. Al principio puede afectar, Esteban, al principio, pero luego se va a normalizar. Con relación no solamente a ese decreto que emitió el presidente de la República a finales de diciembre, principios de enero, no solamente es eso, sino que hay otras barreras no arancelarias que en un reporte que hace anualmente a la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos, lo emite, y ellos lo tenían ahí guardado. Lo iban guardando. Calladito. Es como le hacen la DEA a un narcotraficante que hacen, bueno, tú sí, lo dejas, y luego entonces lo sacan debajo de la manga y lo ponen a la vista de ellos. O sea que no tendremos que acostumbrar a eso, pero coincido con Esteban de que eso en principio tendrá su efecto, pero luego las exportaciones van a seguir iguales, como el mismo curso. Pero mire una cosa, utilizando las estadísticas para fortalecer lo que ustedes están diciendo. Si nosotros regularmente cada año ya estamos acostumbrados, a pesar de la excepción, excluyendo la excepción de que sube el precio del cacao, del oro, del café, pero las estadísticas casi todos los años se parecen, que exportamos 12,000 y pico de millones de dólares y nunca sobrepasamos los 13,000, aunque si aplicamos un concepto del Banco Central de hace décadas, la palabra reexportación, de acuerdo con el Banco Central, vamos por 14,000. Vamos por 14,000. Sí. Incluyendo el combustible, que nosotros los alimentos que se come el turista sin montarse el alimento de un avión. Lo ponen ahí también como exportación. Es reexportación. Sí. Pero si tomamos en cuenta lo que tú acabas de decir, Esteban, y ampliado por Alejandro, de que la zona franca mayoritariamente son las que exportan, de los 12,000 millones y pico, la zona franca pueden acercarse en exportaciones anuales a los 8,000 millones de dólares. El año pasado fueron 8,000 millones. 8,000 millones de dólares. Sí. Entonces estamos hablando de que los 4,000 y pico de millones, hay que ver cuáles de eso tienen componentes de materia prima norteamericana. Que pueden tenerla. Pues, fíjate que la mayoría de las importaciones
de materia prima de República Dominicana, la mayoría de importaciones de materia prima vienen de Estados Unidos. O sea, nosotros utilizamos mucha materia prima. Pero nosotros exportamos tabaco, 1.380 millones. Pero el pueblo dominicano no es completamente dominicano porque importan algo para la elaboración, creo que la capa del cigarro. Y es un producto que se exporta en el régimen de zona franca. Exacto. Sí. Que también tiene, aparte de cigarro, y mucha gente casi no lo sabe, existen unos cigarritos de tabaco que son finitos, que van dirigidos a un público específico. Sí, así es. No, nosotros tenemos un buen posicionamiento como exportadores de tabaco, de cigarros hacia Estados Unidos, gracias precisamente al bloqueo que se le impuso a Cuba hace ya más de 60 años. Pero esa es la realidad. Por eso ustedes notan, señores, que si bien el gobierno le ha prestado atención a esto, el gobierno no se nota preocupado. Ustedes se dan cuenta, tú dices, bueno, porque tal vez tuviera el gobierno dominicano, espérate, mira, una situación con Estados Unidos, porque este arancel no está... No. O sea, el gobierno lo cogió suave, es decir, una comisión, obviamente, para negociar, pero no es un asunto que se note que esté preocupando al gobierno de turno, sino que simplemente se está ocupando de prestarle atención a eso, obviamente, pero no, ¿por qué? Porque no nos va a dar tan duro como se pensaba. Además, también tenemos otra situación. El mismo arancel que nos están imponiendo a nosotros, se lo están imponiendo a los otros países de Centroamérica. Como nosotros, como bloque, con quien competimos con Estados Unidos, con quien competimos es con los países de Centroamérica, para comercializar con Estados Unidos. Bueno, si Centroamérica tiene las mismas condiciones que nosotros, pues entonces estamos en igualdad de condiciones, lo que es igual no es ventaja. Hay un riesgo, Esteban y Ale, y es que para México no se ha aplicado. México no se ha aplicado. Hay un proceso de negociación con el TESME, que es el Tratado de Libre Comercio Canadá, México y Estados Unidos, y eso no puede restar a nosotros. Sí, aunque hay que ver también qué tipo de productos son los de mayor fortaleza de exportación mexicana hacia Estados Unidos, y si son productos entonces muy similares a lo que también nosotros exportamos en nuestra zona franca, porque fíjate que Estados Unidos tiene México tiene ya otro tipo de industria, sí, principalmente la industria automotriz, que tiene un peso importante en su comercio con Estados Unidos, de productos que nosotros no producimos. O sea, que tampoco es una competencia tan directa. Sí, pero hay también resolver los problemas estructurales que tienen las exportaciones dominicanas, las trabas que tienen en términos de competitividad, en términos de medidas monetarias. Eso sí es importante. Es esta parte de apreciar tanto la moneda, desincentiva a los exportadores. La parte que trae la inversión. Pero si devaluamos, entonces perjudica con la inflación. Pero que tenemos una tasa de cambio en equilibrio. Pero traer inversionistas de Chile, de Perú, hacia la agricultura para que implementen procesos que nos permitan ser competitivos en la agricultura. La agricultura, fíjate que se tiene, no crece más de un 3%, un 4% máximo. Entonces, tenemos que implementar medidas para la agricultura de manera que puedan ser innovativas. Mira, yo estando en Canadá, observando un modelo, Esteban, de mercados en Canadá, que tienen los mercados sumamente higiénicos, tal como país desarrollado, pero además tienen una red de restaurantes al lado. Yo me puse a ver una serie de rubros de batata amarilla, mamey, batata casi verde, rojita, de todos los colores, y veo que mientras en República Dominicana siguen insistiendo que nosotros producimos el 85% de los alimentos que consumimos. Yo compré una libretita que me costó 55 pesos y andaba con un lapicero y comencé, iba en 137 productos: limón extranjero, mandarina mamey, uva de Perú, y ya todas las batatas aquí están en el mercado. Y realmente nosotros tenemos que sincerizar en los medios de comunicación lo que está ocurriendo en el país. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon en un medio de comunicación que nosotros somos autosuficientes en batatas rojitas de esas en los campos dominicanos? ¿Cuándo hemos visto de nuevo las naranjas después de la enfermedad?
Entonces, dependemos más del mundo de hoy con las importaciones, pero eso le cuesta un dinero grande al país de las divisas que recibimos. Estamos cada vez importando más arroz, más guandules de Ecuador. Ahí vemos que incluso en un país que produce 21 millones de pollos mensuales, salió la información de que por un problema en Brasil hemos dejado de importar pollo. Pero no digo que somos autosuficientes. Eso es un mito. Sí. No somos autosuficientes. Eso es un entretenimiento. Un entretenimiento. Incluso entonces hablamos de que el autosuficiente es mayor ahora, porque hablaban de un 85%, ahora se habla de un 90, 91%. Yo siempre he dicho que los gobernantes, los gobernantes se engañan a sí mismos con determinadas cosas para sonar bonito en el oído del pueblo. Pero hay temas como sobre los cuales los gobernantes deberían ser un poco más cuidadosos. O sea, yo particularmente fuera el presidente y dijera, no, espérate, vamos a sincerizar esto, porque nosotros no podemos estar por ahí pregonando que somos que somos autosuficientes un 90% cuando eso es mentira. Porque entonces eso lo que hace es que hace perder la motivación a que realmente lleguemos a esa meta. Y no vamos a llegar a esa meta, porque es bastante difícil. Por el contrario, lo que nos hemos ido es atrasando. Entonces, hay cosas que bien pueden ser promovidas, que bien pueden ser propagandeadas, pero hay otros temas que no deben utilizarse para propaganda. Yo creo que eso se utiliza como propaganda. En el año 2024 se le dijo al país que producíamos 14 millones de quintales de arroz. Hace poco llevaron al señor presidente a un acto, lo invitaron en La Vega o en Bonao, no recuerdo. La Vega. Creo que en La Vega. Y allí el ministro de Agricultura habló de 15 millones de quintales de arroz de un año a otro. Pero yo te voy a decir una cosa, Alex. Te voy a decir una cosa. Y te lo voy a decir con toda sinceridad, porque yo he hablado con los productores, y más que con los productores, con los molineros, que son los que saben de eso. República Dominicana nunca ha producido 14 millones de quintales de arroz. Nunca. Eso es demasiado. Nunca, ¿eh? Eso es demasiado. O sea, oye bien, nunca ha llegado. Lo máximo que llegó a producir República Dominicana en arroz, creo que fue en el año 2023, 2022, no recuerdo, fue 13.6, 13.7 millones, que fue lo máximo. Bueno, pues esa cifra la repitió Carlos Segura Foster y lo menciona, pero no es real eso. Mira, eso no es real. Contradiciendo lo que dice Esteban, yo soy amigo de un ex ministro de Agricultura, una persona que sabe, técnico, muy preparado, y me dijo, mira, por más variedades que nosotros hemos creado aquí en la República Dominicana de arroz, nunca hemos sido autosuficientes. No. Digo, ¿cómo va a ser? Pero los taiwaneses han hecho, sí, pero no ha sido así. Y es la realidad. Sí. La realidad. Nosotros aquí producimos más o menos quizá un 80%, 80% de lo que demanda el país, pero lo otro es importado. Pero aquí dice. Fíjate que el año pasado se importaron 213,000 toneladas. Aumentó la importación de arroz. No, aumentó no. Se duplicó. Se quintuplicó, porque aquí tradicionalmente lo que se importa de arroz, más o menos, son 35 toneladas de arroz cada año en términos promedio. Y nosotros el año pasado llegamos a 213,000 toneladas. Mira, aquí cerraron con una palabra que se llamó la palabra capitalización. Los ingenios del CEA, porque tenían un subsidio. Esa industria que en el año 70 le aportó al país las divisas récord con el precio récord del azúcar a precio mundial. Cerraron los ingenios porque había un subsidio de 800 millones de pesos al año. Y ocurre que yo me recordé cuando venía esta mañana para acá de ti, Esteban, con un tema que a ti no te gusta, con los cariñitos navideños y los cariñitos de las madres. Sí. 1 millón de madres a 1.500, ¿cuánto da? 1.500 millones de pesos. Entonces, 1.500 millones de pesos solamente en un donativo de subsidio es más que lo que le facilitaban a una industria que luego de eso ha puesto al país a importar anualmente entre 175,000 y 200,000 toneladas mal contadas de azúcar. Bueno, esa es la política de asistencialismo que se ha tenido, el subsidio que erosiona la finanza pública. Y después estamos pidiendo que reforma fiscal para crear, hacer más gastos del gobierno.
Parte, pero 1.500 pesos. Millones de pesos. Millones de pesos para eso, ¿no? Como que. No, ¿sabes ¿sabes qué yo pienso, Alejandro? Yo siempre digo, la asistencia social es importante. Sí, claro. O sea, el programa Supérate, que es un programa Supérate de una partida, 1.650 pesos que le dan mensualmente a familias de escasos recursos. Hay un bono luz, hay un bono gas, muy bien. Ahora, esos aportes sociales coyunturales, bono navideño, bono madre, bono escolar, que sé yo qué, eso, señores, es totalmente innecesario. Y se constituye en un gasto. Y cuando yo digo que es innecesario, pues tú me dirás, bueno, Esteban, pero tú no estás pensando en la gente pobre. No, yo le digo, hace un par de semanas el gobierno anunció que iba a dar el bono madre. Y yo te pregunto, ¿qué habría pasado si el gobierno no lo anuncia eso? Nada. Nada. No pasa nada. Nada. Y no se empeora la condición de las madres que van a ser beneficiadas, ni nada, no pasa nada. Y sin embargo, se ahorra el gobierno 1.500 millones de pesos. Pero, ahora, tú me dices, no, que vamos a quitar el programa Supérate. No, hasta yo mismo digo, no, espérate, eso no. Eso es una asistencia permanente necesaria. Exactamente. Necesaria, pero hay una. Pero es una cosa coyuntural, por Dios. Debe haber una contraprestación. O sea, el bono, el escolar, bueno, es para que las madres manden a sus hijos a la escuela. Entonces no puede poner esa acción escolar. ¿Tú entiendes? Sí. O que tienen que vacunar a los niños y ese tipo de cosas y darle seguimiento. Seguimiento permanente. Pero darle de manera coyuntural, eventual. Pero mira el bono navideño. Entonces, los bonos navideños fue un escándalo. Eso, no. Y fue un gasto de 6.000 millones de pesos. ¿Por qué 6.000 millones de pesos? Porque tú me estás hablando a mí de 3 millones de beneficiarios. A 1.500 son 4.500 millones de pesos. Más 300, 350, 400 pesos por la emisión de la tarjeta. 3 millones de tarjetas. Se fueron 6.000 millones de pesos ahí. Pero además. Si eso no se hubiera dado, no pasa nada. No pasa. Pero entonces, nada. ¿Qué vemos en julio? Es el mes de los padres, ¿verdad? Vendrá un bono padre. Por Dios. Me pregunto. Mira, le pregunto a ustedes, ¿es necesario? No es necesario. Otro cariñito para los padres. No, eso para que se lo beban en rojo. Al final es un gasto innecesario. Entonces, cuando tú me hablas a mí de que hay que ahorrar, o tú me hablas a mí de que el gasto, de que los ingresos no alcanzan, óyeme, entonces vamos a dar asistencia social, pero no vamos a dar asistencia social coyuntural. Es innecesaria. La que es necesaria es que hay que seguirla dando. Pero la que es innecesaria, porque no va a pasar nada si se da o no se da, pues de eso, guarde eso. Vamos a ahorrar nuestro cuarto. Vamos a hacer un cambio para venir con el tema del impuesto tan cacareado propuesto en Estados Unidos a las remesas. Y vamos a profundizar mucho sobre ese tema porque las remesas forman parte de la estabilidad macroeconómica del país y la suerte económica de miles de familias dominicanas. Vamos al cambio.